Presente. Flores Escobedo Guadalupe Celia. Presente. Vázquez García Julio César. Ovalle Mercado Joan Santiago. Presente. Rodríguez Hernández Brenda Lisbeth. Presente. Lozano Juárez Amalia. Presente. González Álvarez Rogelio. Presente. Briones Coronado Servando. Presente. Holguín Serna Julia Arcelia. Herrera Romero Leslie Yajaira. Presente. Uribe Góngora Gustavo. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Presente. Domínguez Luna Santiago. Presente. Román Lira Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. Presente. Sandoval Romero Alfredo. Presente. Cabral Soto Felipe. Presente. Ortega Cortés María Elena. Presente. Fañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Presente. Reveles Carrillo Samuel. Presente. Adabache Reyes María Guadalupe. De la Torre Delgado Víctor Humberto. Presente. González Martínez María Guadalupe. Presente. Medina Lizalde José Luis. Presente. Cruz de Lira María Isaura. Presente. Aguirre Borrego Iris. Le informo, diputada presidenta, que están 24 diputadas y diputados presentes y por lo tanto hay quórum legal para llevar a cabo la sesión. Gracias, diputado. Secretario. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Le solicito, diputado secretario, justifique la inasistencia del diputado Martín Cordero Macías. Adelante, secretario. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones del día 13 de marzo del año 2018. Discusión, modificación y en su caso y aprobación. Lectura de una síntesis de la correspondencia. Número 5, lectura del informe de actividades desarrolladas por la mesa directiva anterior. Número 6, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 57, 58, 65, 66 y 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Número 7, lectura de la iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas. Número 8, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo, el capítulo número 2, capítulo segundo del Parlamento abierto al título primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Número 9. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y al presidente de la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas para que se entregue a cada diputado lo correspondiente a las partidas de ayuda social, herramientas legislativas del mes de abril, mayo y junio, respectivamente, de la manera que corresponda. Número 10, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para que, a la brevedad posible,
informe a esta soberanía sobre las actividades realizadas para la difusión del derecho a votar que tienen los connacionales en los países en que radiquen, así como motivarlos para que puedan ejercer el derecho político de votar. Número 11. Lectura de dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en relación con las facultades de los cronistas municipales. Número 12. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a los 58 municipios para que como instancia ejecutoras del programa 3x1 impulsen las medidas y mecanismos necesarios para garantizar la organización y participación de los ciudadanos en los clubes espejo, a fin de procurar la transparencia y el acceso a la información en las obras, acciones y ejecuciones del programa 3x1. Número 13. Lectura del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, a vigilar a través de la Dirección de Registro Civil que en los 58 municipios de la entidad se garantice la expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Número 14. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. Número 15. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se propone se declare Ciudad Histórica de Fresnillo a dicha municipalidad. Número 16. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado y a los cronistas de las dos ciudades heroicas, Nochistlán y Zacatecas, impulsen un programa que atiendan, preserve y difunda a las ciudades heroicas de nuestro Estado. Número 17. Discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que realicen las gestiones pertinentes a efecto de que la ciudad de Zacatecas sea declarada capital mexicana de las artes. Número 18. Asuntos generales y número 19. Clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestar en forma económica y solicito al primer secretario de cuenta del resultado de la votación. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada presidenta, que se aprueba el orden del día por unanimidad de las diputadas y de los diputados presentes. Muchas gracias, diputado secretario. De acuerdo al resultado de la votación, se declara aprobado. Diputada presidenta, para que registre mi asistencia, Julio César Vázquez. Con gusto. Le instruyo, secretario, para que haga una anotación de la asistencia. Claro que sí, diputada presidenta. Le solicito al segundo secretario de lectura de la síntesis de las actas de las sesiones de esta legislatura local del día 13 de marzo 2018. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Síntesis del acta de la primera sesión ordinaria de la honorable 62ª legislatura del Estado, celebrada el día 13 de marzo del año 2018, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos,
auxiliada por las legisladoras María Guadalupe González Martínez y Guadalupe Celia Flores Escobedo como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 12 horas con 22 minutos, con la asistencia de 21 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Lista de asistencia número 2, declaración del quórum legal. 3, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones de los días 9 y 14 de noviembre del año 2017. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Número 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. 5, lectura del informe de actividades desarrolladas por el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. 6, lectura del informe de actividades desarrolladas por la presidenta de la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas. 7, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus municipios. 8, lectura de la iniciativa de reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Zacatecas. 9, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. 10, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma un artículo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. 11, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Estatal para que en apego a la legislación electoral vigente, los programas a su cargo sean ejercidos con responsabilidad y transparencia. 12, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el cual se exhorta al Poder Legislativo para que las diversas comisiones legislativas dictaminen las iniciativas de ley de punto de acuerdo que les hayan sido turnadas con la finalidad de abatir el rezago legislativo que se ha acumulado en esta 62ª legislatura del Estado de Zacatecas. 13, lectura del dictamen respecto de la denuncia presentada por el ciudadano Polonio Ávila López en contra del Ayuntamiento Municipal de General Enrique Estrada, Zacatecas, dentro de los autos del expediente DIB-BAR, diagonal 83, diagonal 2017. 14, lectura del dictamen relativo a la determinación de reposición del procedimiento para la designación de Contralor Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Zacatecas. 15, lectura del dictamen relativo a la iniciativa de ley de participación y desarrollo comunitario binacional. 16, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el que se exhorta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de nuestro Estado para que, de forma conjunta, lleven a cabo la implementación de un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 17, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, instruya al secretario de Desarrollo Social poner en funcionamiento centros de desarrollo humano. 18, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas a fin de que se coordine con los delegados del IMSS y del ISSSTE para que en el ámbito de su competencia impulsen en el Estado una red de salud mental en el que se incluya a todos los niveles de atención. 19, asuntos generales y 20, clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el diario de los debates y en la Gaceta Parlamentaria número 205 de fecha 13 de marzo del año en curso. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los ciudadanos diputados para ese mismo día 13 de marzo a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la segunda sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 13 de marzo del año 2018, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional,
con la presidencia de la ciudadana diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, auxiliada por las legisladoras María Guadalupe González Martínez y Guadalupe Celia Flores Escobedo como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 15:18 con la asistencia de 20 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se emite la convocatoria pública abierta para designar a los titulares de los órganos internos de control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. 4, lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 5, lectura del dictamen de elegibilidad e idoneidad relativo al proceso de designación de 4 consejeros independientes con sus respectivos suplentes del órgano de gobierno de la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente. 6, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la denuncia presentada por el ciudadano Apolonio Ávila López en contra del Ayuntamiento Municipal de General Enrique Estrada, Zacatecas, dentro de los actos del expediente DIB-BAR, diagonal 083, diagonal 2017. 7, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la determinación de reposición del procedimiento para la designación de Contralor Municipal del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Zacatecas. 8, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Participación y Desarrollo Comunitario Binacional. 9, asuntos generales. Y 10, clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 206 de fecha 13 de marzo del año en curso. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los ciudadanos diputados para ese mismo día 13 de marzo a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la tercera sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 13 de marzo del año 2018, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, auxiliada por las legisladoras María Guadalupe González Martínez y Guadalupe Celia Flores Escobedo como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 16:07 con la asistencia de 18 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. 3, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 4, discusión y aprobación en su caso del dictamen de elegibilidad e idoneidad relativo al proceso de designación de 4 consejeros independientes con sus respectivos suplentes del órgano de gobierno de la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente. 5, asuntos generales. Y 6, clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 207 de fecha 13 de marzo del año en curso. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los ciudadanos diputados para el día 15 de marzo del año en curso a las 11 horas a la siguiente sesión. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido de las actas referidas para su discusión, modificación en su caso y aprobación. ¿Quienes estén a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de las diputadas y de los diputados presentes se aprueban las actas leídas.
Gracias, diputado secretario. No habiendo observaciones algunas al contenido de las actas, se somete a su aprobación. Perdón. Está duplicado. Conforme al resultado de la votación, se declaran aprobadas las actas de las sesiones del día de esta legislatura del Estado correspondientes al día 13 de marzo 2018 y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que les dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura a la correspondencia recibida. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, secretario. Perdón. Gracias, diputada. Relación de correspondencia, 7 de mayo del 2018. 1. Procedencia, presidencias municipales de Villa García, Zainalto, Melchor Ocampo y Noria de Ángeles, Zacatecas. Asunto, presentan escrito mediante el cual solicitan de esta legislatura se les conceda una prórroga para la entrega de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 2. Procedencia, presidencias municipales de Calera, Tepechitlán, Zacatecas, Atolinga, Montescobedo, Concepción del Oro, Río Grande, Tabasco, Aposol, Juchipila, Moyagua de Estrada, El Plateado de Joaquín Amaro, Morelos, General Francisco R. Murguía, Jalpa, Mezquital del Oro, Tepetongo, Luis Moya, Sombrerete, Villa de Cos, Fresnillo, Jerez, El Salvador, Juan Aldama, Ojo Caliente, Betagrande, Tlaltenango de Sánchez Román, Cuauhtémoc, Huanusco, Xalchihuites, Trinidad García de la Cadena y Guadalupe, Zacatecas. Asunto, hacen entrega del informe anual de cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 3. Asunto, sistemas municipales de agua potable y alcantarillado de Calera, Montescobedo, Río Grande, Tabasco, Aposol, Juchipila, Jalpa, Luis Moya, Villa de Cos, Jerez, Valparaíso, Loreto, San Marcos, Juan Aldama, Tlaltenango de Sánchez Román, Cuauhtémoc, Huanusco, Villanueva y Nochistlán de Mejía, Zacatecas, hacen entrega del informe anual de cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 4. Asunto, ciudadano Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado, hace entrega del primer informe de las acciones y resultados de la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 5. Asunto, Presidencia Municipal de Benito Juárez, Zacatecas, comunican de la entrega de diversos informes y documentación del ejercicio fiscal 2017 a la Auditoría Superior del Estado. 6. Asunto, Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. De conformidad con la normatividad aplicable, hacen entrega de los informes financieros correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del año en curso. 7. Asunto, Auditoría Superior del Estado. Presentan escrito de denuncia promoviendo el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de Teúl de González Ortega, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2015. 8. Asunto, Auditoría Superior del Estado. Remiten los informes complementarios derivados del plazo de solventación de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 de los municipios de Benito Juárez, Zainalto y Valparaíso, así como en lo relativo al sistema de agua potable y alcantarillado y saneamiento de Valparaíso, Zacatecas. 9. Asunto, ciudadana Alejandra Salas Macías, síndica municipal de Villa García, Zacatecas. Presenta escrito de denuncia en contra del ciudadano Luis Santos Hernández, presidente municipal,
por diversas irregularidades en la administración 2016-2018, desde la obstrucción en las funciones que le competen a la sindicatura, el incumplimiento para subsanar los daños ocurridos en el relleno sanitario y el retraso en la entrega de documentación a la Auditoría Superior del Estado. Lo anterior para que se le deslinde de las responsabilidades que resulten. 10. Asunto ciudadana Marta Patricia Medina Arenas, síndica municipal de Zainalto, Zacatecas. Remite escrito mediante el cual solicita la intervención de esta legislatura para que el Cabildo reponga el procedimiento para el nombramiento del cronista municipal y el cronista adjunto, lo anterior de conformidad con los requisitos establecidos en la convocatoria. 11. Asunto Presidencia Municipal de Loreto, Zacatecas. Remiten resúmenes y copias certificadas de las actas de 6 sesiones de Cabildo celebradas entre los días 30 de enero y el 5 de abril del 2018. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Siguiendo el orden del día de esta sesión, pasamos ahora al informe del ciudadano presidente de la mesa directiva anterior respecto de los expedientes recibidos y turnados a comisiones durante el mes de abril del presente año. Para tal fin, se le concede el uso de la tribuna al ciudadano diputado Carlos Alberto Sandoval Cardona. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso, honorable legislatura del Estado de Zacatecas. Los que se suscriben, diputados Carlos Alberto Sandoval Cardona, Gustavo Uribe Góngora, María Isaura Cruz de Lira y Guadalupe Celia Flores Escobedo, presidente, vicepresidente, primera y segunda secretaria respectivamente de la mesa directiva de esta soberanía popular durante el mes de abril, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente a su segundo año de ejercicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 105, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Nos permitimos rendir el informe de las actividades desarrolladas por esta mesa directiva que tuvimos el honor de presidir. Se participó en las reuniones de trabajo con la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política a efecto de conformar de manera conjunta con la presidencia de la mesa el orden del día de las sesiones del Pleno. Se acudió con la representación de este Poder Legislativo por parte de esta mesa directiva a diversos eventos con los titulares de los poderes ejecutivo y judicial. Se llevaron a cabo un total de 12 sesiones de pleno, de los cuales 10 fueron ordinarias y 2 solemnes. Por otra parte, se dio respuesta a diversa correspondencia de carácter ordinario por las diputadas secretarias y esta presidenta. Se turnaron a diversas comisiones diferentes asuntos, entre ellos iniciativas de punto de acuerdo, de decreto, informes complementarios de resultados, cuentas públicas y denuncias, entre otros. La información detallada se podrá encontrar al terminar esta sesión en la página de internet del Congreso. Durante el mes de abril, por acuerdo de la Asamblea de Diputados, se emitieron por esta mesa directiva un total de 35 decretos, de los que sobresalen los relativos a la expedición de la Ley General de Archivos del Estado de Zacatecas, de la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Zacatecas, de la Ley Salud Mental del Estado de Zacatecas, la aprobación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 de diversos municipios del Estado, así como de la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario, GIORESA, y de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, GIAPAZ, la designación de los conciudadanos Julieta Lorena Navarra Garay, Jesús Limones Hernández y Verónica Fajardo Lamas como titulares de los órganos internos de control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, respectivamente. La designación del ciudadano Víctor Hugo Reyes Arriaga como titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, la designación de los conciudadanos María Leticia Sandoval y Javier Torres Rodríguez
como presidentes sustitutos de los municipios del Plateado de Joaquín Amaro y Fresnillo, Zacatecas, respectivamente. Las reformas al Código Penal del Estado de Zacatecas en materia de acoso sexual, robo y maltrato animal, la reforma al Código Familiar en materia de sociedad conyugal, la adición de 5 artículos a la Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Zacatecas, la autorización al Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble para la construcción de un centro de justicia para mujeres y la autorización de licencia temporal del diputado Omar Carrera Pérez para separarse de su cargo. Se emitieron 20 acuerdos, destacando varios exhortos a las autoridades de los ayuntamientos de Guadalupe y Zacatecas a delimitar su territorio y coordinar actividades para la prestación de servicios administrativos al Poder Ejecutivo del Estado a efecto de que en los proyectos de presupuesto de egresos para los ejercicios fiscales subsecuentes se contemplen y establezcan recursos presupuestarios para que sean asignados al municipio de Guadalupe, Zacatecas, que se encuentra en el proceso de incorporación al programa federal denominado Pueblos Mágicos desde la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República a la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo Federal para que en la formulación del programa 3x1 para migrantes para el ejercicio fiscal 2019 se tomen en cuenta recomendaciones para hacer equitativo el reparto de recursos a la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Zacatecas para que en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado revisen que las prácticas comerciales que realizan las casas de empeño sean acordes a lo que dispone la ley de la materia, al Gobierno del Estado, dependencias federales y estatales, a la función pública, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a los 58 gobiernos municipales, para que en la medida de sus atribuciones refuercen las acciones encaminadas a erradicar el uso de programas sociales, padrones de beneficiarios, recursos materiales y humanos con fines electorales y a blindar rigurosamente el proceso electoral 2018. El respaldo de las acciones en defensa de la soberanía nacional, de la integridad territorial de nuestro país y de la dignidad de los mexicanos ante la amenazante pretensión de militarizar la línea fronteriza entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos. La modificación de la conformación del órgano de gobierno interior y de diversas comisiones legislativas de la 62ª legislatura. La aprobación del nombramiento del director de Administración y Finanzas de la Legislatura del Estado. La creación de reglamentos para el funcionamiento del sistema institucional de archivos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y la emisión de la convocatoria pública abierta para designar al titular del órgano interno del control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De total de acuerdos emitidos, 2 fueron de urgente y obvia resolución. Se emitieron 17 resoluciones referentes al fincamiento de responsabilidades administrativas de diversos servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, así como de ayuntamientos municipales y la prórroga a los municipios de General Enrique Estrada, Jalpa, Loreto y Valparaíso, Zacatecas, para la presentación de su cuenta pública del ejercicio fiscal 2017. Con lo anteriormente expuesto, terminan los trabajos desarrollados por la mesa directiva del mes de abril y agradezco a los ciudadanos diputados Gustavo Uribe Góngora, María Isaura Cruz de Lira y Guadalupe Celia Flores Escobedo su disposición y colaboración para dar cumplimiento a las funciones encomendadas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, ciudadano diputado. Diputada presidenta, si me permite registrar mi asistencia, Guadalupe Adaverche. Para registrar mi asistencia, diputada presidenta Iris Aguirre. De la misma manera, Guadalupe Nayeli. Gracias. Claro que sí. Diputado secretario, tome asistencia, por favor. Quedan registradas las asistencias de las diputadas. Diputada presidenta. Gracias. Con el informe leído se le da cumplimiento a lo señalado por el artículo 105, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 57, 58, 65, 66 y 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Medina Lizalde, autor de la misma. Señora Presidenta. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado José Luis Medina Lizalde de Morena, con fundamento en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y demás referidos, y pongo a la consideración de esta soberanía lo siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 57, 58, 65, 66 y 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. A partir de la década de los 90 del siglo próximo pasado, las instituciones que integran el sistema político mexicano han sido objeto de modificaciones sustanciales a través de diversas reformas a la Constitución Federal. Los poderes ejecutivo y legislativo, los únicos que tienen su origen en el voto popular, son los grandes engranajes que articulan e impulsan las funciones del Estado. Son los poderes que cogobiernan de acuerdo con la Constitución y sus leyes complementarias. Los poderes públicos emprendieron una serie de reformas político-jurídicas a partir del proceso de alternancia política en nuestro país, lo anterior como consecuencia de la pluralidad política que motivó la última gran reforma del Estado en los años 90. Desde entonces, la pluralidad política que se vive particularmente en las cámaras de diputados y senadores ha sido motor de reformas tanto al sistema político como en temas trascendentales de economía, desarrollo social, derechos humanos y transparencia. Cabe destacar que la pluralidad política al interior del Poder Legislativo incrementó la productividad legislativa, superando la antigua dinámica político-legislativa donde solo había un legislador, el Poder Ejecutivo. Como consecuencia de esta nueva dinámica, en la palestra política se ubica el posicionamiento de temas como la rendición de cuentas, el Parlamento abierto y la transparencia. El proceso y debate que reformula nuestro marco jurídico y que impacta en las legislaturas locales ha sido analizado por académicos y expertos quienes mencionan sobre el impacto de la pluralidad política, la creciente competitividad electoral y el intenso debate político nacional que han proyectado sobre la composición de la representación política de nuestro país y sobre la relación entre sus poderes. Al respecto, Francisco Reveles nos dice: la urgente necesidad de proceder a un nuevo contrato político institucional, el cual debería operar en dos grandes esferas. La primera, formular un proyecto nacional sin desdeñar las divergencias y que proporcione cohesión política nacional. Y la segunda, consistente en la redefinición de los ámbitos de acción y soberanía de los dos poderes que se eligen mediante el voto. Este proceso que la pluralidad democrática ha llevado a cabo es una de las acciones de racionalidad política que reivindica y dimensiona la democracia. Sin embargo, todavía hay temas que deben ser tratados por su importancia e impacto en la vida social, económica y política de la sociedad. En Zacatecas, nuestra Constitución Política determina las facultades que otorga el Poder Legislativo, sus atribuciones, su estructura y su naturaleza como un poder autónomo que manda a través de la ley. El Poder Legislativo es el depositario de la soberanía del Estado. Su naturaleza política radica
en su capacidad de establecer los contrapesos y equilibrios en el ejercicio del poder. La Constitución Política del Estado es la norma que legitima las facultades que tiene el poder legislativo y ello está determinado por la naturaleza de su representación y soberanía. Esta legislatura entiende la lógica de funcionamiento de los congresos. Por ello es normal que la labor legislativa se encuentre más enfocada a elementos locales que a cuestiones nacionales, aunque no está de más atender también la participación de los congresos locales en la construcción federalista del ordenamiento normativo de la vida nacional. Creemos que el espíritu democrático demanda comprender las relaciones entre poderes locales, es decir, elementos tales como la estructuración de las élites políticas, la distribución y manejo de recursos, además de la participación de actores políticos y sociales no partidistas. Las reformas implementadas en materia de transparencia demandan formulación de un parlamento abierto que conjugue la actividad legislativa con la rendición de cuentas, la sociedad civil y las políticas públicas de vanguardia. Es por ello que en la presente iniciativa se propone reformar las hipótesis normativas que se señalan a continuación. 1. La consagración constitucional del Parlamento abierto. 2. La redefinición administrativa y gasto racional del Poder Legislativo. 3. Transparencia, rendición de cuentas y fiscalización mediante el órgano de control interno. 4. Reorganización legislativa de la mesa directiva, composición, debate parlamentario, tiempos y transparencia. 5. Responsabilidad de funcionarios públicos en ejercicio y aplicación de los recursos públicos autorizados. Con esta reforma, a la norma suprema local estamos delineando los principios de una nueva relación política y jurídica entre el poder legislativo y la ciudadanía, sustentada en la transparencia y la rendición de cuentas. En tal contexto, las propuestas de asumir los principios del Parlamento abierto y de que todas las sesiones de esta Asamblea sean públicas son la ratificación del compromiso de esta soberanía con los ciudadanos de nuestro Estado y el reconocimiento de que la democracia en nuestro país solo puede consolidarse a partir de transparentar todas las actividades de los poderes públicos. De la misma forma, sujetar el ejercicio del presupuesto asignado a esta soberanía a los principios de disciplina financiera es, sin duda, un requisito básico e indispensable para evitar excesos que agravian a la sociedad y que se sustentan en usos y costumbres heredados que deben ser desterrados. Pero dicho principio no solo se pretende que sea observado por esta soberanía, sino que se eleve a rango constitucional, el que todos los titulares de los entes públicos y los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus presupuestos y recursos financieros aprobados y en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades legales, sean los directamente responsables de la aplicación de recursos públicos en el desarrollo de sus programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo, del cumplimiento de sus fines y destinos, de la correcta administración, contratación, aplicación, ejecución y ejercicio de los mismos, de la información financiera y presupuestal que se genere, así como de la estricta observancia de las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública y disciplina presupuestal. Lo anterior, a fin de que todo recurso público sea administrado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Lo anterior es así, dado que para el nuevo modelo de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos que entró en vigor en el marco del sistema anticorrupción, es necesario determinar plena y claramente las responsabilidades de cada uno de quienes intervienen en el ejercicio de los recursos públicos. Por tanto,
Para que el sistema anticorrupción sea eficiente, se requiere que el marco jurídico sea claro y preciso, de manera que se establezcan las obligaciones y facultades para cada una de las personas que participan del proceso de la administración pública. Por tanto, como se dijo, la reforma pretende que no solamente el gobernador del Estado, como administrador de los recursos públicos del Poder Ejecutivo, tanto los provenientes de la Federación como los que se originan en el Estado, tenga la responsabilidad de aplicarlos con apego al presupuesto que anualmente aprueba la legislatura y conforme a los programas autorizados, sino que debido a la complejidad de los procesos de administración pública que implican la participación de más servidores, es pertinente ampliar esa responsabilidad en pro de la eficiencia administrativa. Con ello estaremos adecuando las reglas básicas de la responsabilidad administrativa de forma tal que no existe interpretación en contrario de lo establecido por la Constitución Federal y las leyes generales y se amplíe técnicamente el espectro de servidores públicos intervinientes en los procesos de ejecución de gasto y en su caso no existe impedimento alguno para que los procedimientos sancionadores sean efectivos para el combate a la corrupción. La presente iniciativa establece los principios de una nueva relación de este poder con la ciudadanía y la ratificación de nuestro respeto y observancia a la Constitución y a sus leyes, por lo que en mérito de lo anterior someto a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 57, 58, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Artículo 57. La legislatura del Estado se instalará el 7 de septiembre del año de su elección y tendrá durante cada año de ejercicio 2 periodos ordinarios de sesiones. El primero inicia el 8 de septiembre y concluye el 15 de diciembre, pudiéndose prorrogar hasta el 30 del mismo mes. El segundo comenzará el 1 de marzo y terminará el 30 de junio. Por cada periodo ordinario de sesiones se elegirá por mayoría simple de votos una mesa directiva encargada de conducir las sesiones del Pleno sin que sus miembros puedan ser reelectos de manera consecutiva y cuyas funciones se precisarán en la ley. Artículo 58. La legislatura no puede abrir sus sesiones ni funcionar legalmente sin la concurrencia de más de la mitad de sus miembros, pero los que se presenten el día señalado por la ley llamarán a los ausentes con la advertencia de que de no presentarse sin causa justificada, los suplentes asumirán las funciones de propietarios para los fines de integración de la legislatura e inicio de sus trabajos. Los diputados que no concurran a una sesión sin causa justificada o sin permiso de la legislatura perderán el derecho a la dieta correspondiente. Todas las sesiones que celebre el Poder Legislativo, sin excepción, serán públicas. Artículo 65. Son facultades y obligaciones de la legislatura expedir su ley orgánica y su reglamento interior, ordenar la publicación y vigencia de ambos sin la promulgación por el Ejecutivo, así como aprobar y ejercer su presupuesto en forma autónoma con base en los principios de disciplina, honradez, honestidad, integridad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Presentar el 15 de septiembre de cada año un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales. A esta sesión de carácter solemne se invitará a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, así como a los titulares de los organismos públicos autónomos. Inciso cuarto. B. Implementar el servicio profesional de carrera parlamentaria, el cual tendrá por objeto la profesionalización del servidor público de carrera
para garantizar la continuidad y funcionamiento eficaz y eficiente de la legislatura y se regirá por los principios de profesionalismo, capacidad, idoneidad, imparcialidad, probidad y competencia por mérito. Para tal efecto, deberán destinarse los recursos necesarios para la infraestructura, investigación y capacitación del personal de la legislatura. Nombrar o ratificar magistrados y consejeros en los términos de las leyes respectivas. Aprobar con la mayoría de los miembros presentes de la legislatura la designación que sobre el titular del órgano interno de control del Poder Ejecutivo realice el gobernador del Estado y designar por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la presente Constitución, así como designar por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes al titular del órgano de control de la legislatura del Estado. Legislar en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, así como en materia de organización y administración homogénea de los archivos, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes generales en la materia y la presente Constitución. Establecer el Parlamento abierto y aplicar el principio constitucional de máxima publicidad en todas las actividades desarrolladas por la legislatura del Estado con el fin de garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana en el quehacer legislativo. Artículo 66. Deberes y prohibiciones de los diputados. Del cuarto al quinto, no podrán recibir bonos, compensaciones, gastos médicos mayores o alguna otra percepción en numerario o en especie extraordinaria a la dieta por el desempeño de su labor legislativa o por ocupar la titularidad de alguna comisión de gobierno o legislativa. Además, tendrán las prestaciones en materia de seguridad social análogas a las recibidas por los trabajadores del Estado y municipios. Sexto, bajo ningún concepto podrá entregar ayudas sociales con excepción de las que el Pleno autorice otorgar a la beneficencia pública u otros organismos o asociaciones con el mismo objeto. Séptimo, los demás que disponga la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior de la Legislatura. Artículo 74. El gobernador del Estado es el administrador de los recursos públicos del Poder Ejecutivo, tanto de los provenientes de la Federación como los que se originan en el Estado, y tiene la responsabilidad de aplicarlo al presupuesto que anualmente aprueba la legislatura y conforme a los programas autorizados. Todos los servidores públicos que tengan bajo su responsabilidad la aplicación de recursos a que se refiere el párrafo anterior responderán por su ejercicio en los términos de las leyes en materia de disciplina financiera, responsabilidad hacendaria y responsabilidades administrativas. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado. Segundo, dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigencia de este decreto, la legislatura designará al titular del órgano interno de control del Poder Legislativo del Estado. Tercero, en tanto se modifica la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento General, los periodos de sesiones se realizarán en los términos establecidos en las disposiciones que se encuentren en vigor. Artículo 4. En un plazo que no excederá de 90 días contados a partir de su entrada en vigor, la legislatura del Estado deberá modificar su ley orgánica y reglamentos internos para los efectos siguientes. 1. En materia de facultades y obligaciones de los diputados sobre su desempeño parlamentario. A. Precisar que las sesiones ordinarias se llevarán a cabo de martes a viernes. B. Establecer la obligación de los diputados de presentar mensualmente, cuando menos, una iniciativa de ley, decreto o acuerdo. Y por último, aumentar las sanciones para los diputados
por el incumplimiento de sus obligaciones. Inciso D, establecer que la Dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos sea la responsable de brindar asesoría técnica a los diputados en materia de iniciativas, dictámenes y acuerdos. Inciso E, regular lo correspondiente a las mociones de orden. 2. En materia de Parlamento abierto, la legislatura deberá precisar lo siguiente. A. Crear una comisión legislativa responsable de estudiar, analizar y promover reformas en materia de Parlamento abierto o asignar tales funciones a una comisión ya existente. B. Fortalecer las facultades del Secretariado Técnico como instancia responsable de dar seguimiento a las acciones en materia de Parlamento abierto que se implementen en la legislatura del Estado. C. Emitir los lineamientos para la cabal aplicación de los principios de Parlamento abierto en la legislatura del Estado. 3. Precisar las reglas de organización del servicio profesional de carrera parlamentaria y emitir sus estatutos. Artículo 5. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. Atentamente, su servidor, José Luis Medina Elizalde. Ciudadana Presidenta, para ver si el diputado en tribuna me permite respetuosamente suscribir su iniciativa. Con gusto. Muchas gracias. De igual manera, diputada presidenta Santiago Domínguez, preguntarle al diputado si me permite suscribir su iniciativa. Claro. Queda registrado. Muchas gracias. De igual manera, quisiera suscribirme a su iniciativa, diputada Marta Montalvo de la Fuente. Con mucho gusto. Muchas gracias. Queda registrado. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de reformas a la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Su servidora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, en mi calidad de integrante de esta 62ª legislatura y coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, y en base a las atribuciones que me confieren la Constitución Política del Estado de Zacatecas, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y nuestro Reglamento General, someto a consideración de todos ustedes la siguiente iniciativa de reforma a la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas. Sustento esta iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. Los derechos humanos deben ser naturales, iguales y universales, ya que son los derechos de las personas que viven en sociedad y en ese contexto deben ser garantizados por el Estado y sus instituciones. El derecho humano al agua es un tema fundamental que debe ser tratado con su debida importancia, al tener una relación estrecha con los estándares de una vida digna. Tal derecho está relacionado con el derecho a la salud y a la vivienda, toda vez que en su conjunto permiten el acceso a condiciones necesarias para garantizar un estado de bienestar en la población. De igual manera, tiene estrecha relación con el derecho humano a un medio ambiente sano, ya que implica contar con condiciones sanitarias básicas, suministro adecuado de agua e implementación y mantenimiento de las redes de alcantarillado y canales de descarga de aguas negras. Como se ha señalado en diversos ordenamientos y tratados internacionales en materia del derecho al desarrollo, se establece la obligación de los estados de adoptar las medidas y procesos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos como son los servicios de salud, los alimentos, la vivienda y el agua para consumo humano. De acuerdo con estos estándares y medidas internacionales en la materia, se desprende el derecho de las personas a acceder al agua potable en cantidad y calidad apropiada para satisfacer las necesidades básicas, ajeno a sus condiciones económicas o sociales
y su desarrollo. Otra de las sugerencias de estos documentos internacionales se refieren a que para aplicar tanto el derecho al agua potable como al saneamiento, los estados deben establecer planes y programas a fin de evitar cualquier actividad que lo obstaculice, entre los que se incluyen elementos sobre el trato al usuario, el respeto y la justicia, sin dejar de lado las campañas de información adecuada acerca del uso higiénico del recurso, con la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios y garantizar su ejercicio. En el ámbito nacional, tenemos que nuestra Carta Magna en su artículo 4 establece este derecho, y aunque de manera general se señala su cumplimiento por parte del gobierno, se está en vías aún de regularlo en las leyes secundarias federales. Nuestra Constitución local, como de todos nosotros es conocido, es una de las leyes supremas estatales de mayor avanzada en materia de derechos humanos. Virtud a ello, el artículo 30 en su parte conducente señala que, artículo 30, todo individuo tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y sano que propicie el desarrollo integral de manera sustentable. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado deberá garantizar este derecho y la ley definirá los mecanismos, bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo y delimitando la participación del Estado y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Como se puede observar, de este ordenamiento constitucional se desprende la obligatoriedad del Estado de proporcionar el servicio de suministro de agua potable y el saneamiento de las líneas de conducción y descarga. Pero lamentablemente observamos también que no obstante de ser un derecho que goza de vigencia, en la realidad carece de positividad, ya que no se encuentra establecido y regulado en la ley secundaria de la materia, que para el caso es la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas. Virtud a todo lo anterior, es que surge la necesidad de adecuar nuestro marco normativo secundario en la materia, puesto que de un estudio y análisis del mismo se observa que no se encuentra establecido este derecho y mucho menos están los procedimientos que lo hagan posible. Cabe resaltar que en el ordenamiento que se pretende reformar no existe ningún apartado, artículo o disposición transitoria que establezca el derecho que tienen los usuarios a gozar del suministro de agua potable, ya que en la mayoría de los artículos que integran esta ley solo se habla de obligaciones para los usuarios, lo que la convierte en una normatividad meramente impositiva y no garantista de los derechos humanos, tal y como lo marcan los convenios y tratados internacionales, los cuales establecen con plena claridad que todas las leyes de los estados parte deben estar sustentadas en principios pro persona y pro homine. De entre los beneficios que se persiguen obtener con la presente reforma son: que se implemente un capítulo que contemple los derechos de los usuarios, ya que, como lo señalé, actualmente solo se encuentran establecidas las obligaciones. Que se reconozca en la ley el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Que la autoridad informe de manera formal al usuario de la implementación de restricciones y tandeos del suministro de agua potable, garantizándole el servicio mediante vehículo cisterna. Y por último, que los cobros, tarifas y cuotas sean conforme a los días en los que se proporcionó el servicio de manera puntual y no como en la actualidad, que se cobra la tarifa o cuota de manera general sin considerar tal particularidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, elevo a la consideración del Pleno de esta 62ª legislatura local la iniciativa de reforma a la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente reforma.
Se reforma el título cuarto en su capítulo segundo. Se reforma el artículo 77. Se adiciona un artículo 77 bis. De igual manera se reforman los artículos 78, 80, párrafo primero y segundo, 83, párrafo primero y segundo, 84, párrafo primero, y se le adiciona un párrafo segundo, todos de la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas, mismos que por economía procesal solicito se tengan por reproducidos, ya que se encuentran en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Para empezar, bueno, continuando, me quisiera adherir a tu iniciativa, si no tienen otro inconveniente. Gracias. Presidenta, para registrar mi asistencia, Julia Holguín. Le pido me inscriba en la iniciativa de la diputada Ivana. Con mucho gusto, Claro que sí, queda compañero y registrado. amigo Samuel. Queda registrado. De igual manera, Santiago Domínguez. Claro, queda registrado. Diputada presidenta, en el mismo sentido, si me lo permite la diputada ponente. Claro que sí. firmar. Gracias. Claro, queda registrado. A la iniciativa leída se turnará para su estudio y dictamen a la Comisión de Agua y Saneamiento. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo segundo del Parlamento abierto al título primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Bueno, pues ahí nos sumamos con el diputado Medina. La que suscribe, diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, en mi carácter de integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en lo establecido en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera y 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 96 y 97, fracción segunda del Reglamento General, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se adiciona un título segundo del capítulo primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Exposición de motivos. En atención a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas, de la Ley Orgánica y del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, por las diversas fracciones políticas de esta representación popular el pasado 3 de abril, es que me dirijo a ustedes, compañeros y compañeras diputadas, para presentar el siguiente proyecto. Es cierto que no existe instrumento más republicano y democrático para reformar las instituciones que el Poder Legislativo, y que resulta fundamental que la labor legislativa se encuentre mucho más enfocada en elementos locales que en un contexto de entendimiento de los procesos sociales, políticos y culturales que corresponden a Zacatecas, sin dejar a un lado el desarrollo del debate nacional. Coincido plenamente en que las reformas implementadas en materia de transparencia demandan la formulación de un Parlamento abierto que conjugue la actividad legislativa con la rendición de cuentas, la sociedad civil y las políticas públicas de vanguardia. Estoy convencida de que el Congreso del Estado requiere de una reforma a fondo para cumplir la elevada misión que le corresponde, empoderar de nueva cuenta al Legislativo. Pero esto no será posible sin una transformación a fondo que nos permita servir como un instrumento ciudadano para la modificación integral de la institucionalidad local que regula la vida de los zacatecanos, donde la actividad legislativa sea concebida como la máxima encomienda y compromiso que puede tener un ciudadano con su pueblo, debiendo honrarse con compromiso y disposición absoluta para actuar en su representación. Es por eso que acompaño toda iniciativa que busque respaldar mayores obligaciones constitucionales y legales para los diputados con el fin de eficientizar en la mayor medida posible las labores legislativas realizadas tanto en el Pleno como en comisiones, con el fin de que la labor parlamentaria se realice de manera atenta, puntual y continua, siempre en cumplimiento a la alta responsabilidad inherente al cargo. Mi objetivo fundamental y aporte específico es fortalecer el principio de máxima publicidad en todas las actividades del Congreso,
disponer la obligación de los diputados a rendir informes, así como de presentar al menos una iniciativa de ley, decreto, acuerdo o estudio legislativo mensualmente y contar con herramientas que le ayuden al ciudadano a conocer de primera mano la productividad legislativa, como la generación de un sistema de evaluación de diputados. Esta iniciativa ya fue replicada a nivel federal en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, igualmente por un compañero legislador del Revolucionario Institucional, con la finalidad de que aquel Poder Legislativo cuente con un sistema de evaluación del desempeño como medida para mejorar el trabajo legislativo. Esto específicamente en el marco de nuevas disposiciones electorales, como la reelección en el ámbito de las legislaturas, por lo que resulta indispensable buscar la consolidación de un modelo de evaluación que genere la información para consulta pública de fácil acceso. Herramienta con la que los ciudadanos podrán valorar de primera mano la productividad y la calidad del trabajo legislativo. La propuesta que aquí presento para complementar las reformas antes citadas incluso cobran mayor relevancia, pues se convertirán en un dispositivo de consulta obligatorio para la población que decidirá si con su voto les otorgan la confianza para postularse por un nuevo periodo en el cargo que ocupan las y los compañeros legisladores que buscan la reelección. Queda claro, además, que el Poder Legislativo es uno de los poderes en los cuales la ciudadanía deposita buena parte de sus frustraciones por la desconfianza que ha acarreado la figura del diputado en la opinión pública y el imaginario social. De acuerdo a la última encuesta nacional publicada por la Casa de Medición Consulta Mitofsky, para conocer los niveles de confianza que otorga la población a distintas instituciones públicas, arrojó de manera preocupante que la figura del diputado se encuentra en los últimos lugares de percepción de confianza ciudadana, alcanzando apenas una calificación de 4.4 puntos en una escala del 1 al 10. Es por ello que una de las tareas fundamentales de esta iniciativa se centrará en abatir el desconocimiento que la sociedad mantiene sobre las funciones legislativas, recargados principalmente en el desarrollo de herramientas tecnológicas para abrir la puerta a la consulta accesible y la apertura de la información sobre productividad y calidad legislativa. Una vez puesta en vitrina pública la información de las y los diputados acerca de las asistencias, las iniciativas presentadas, cuantas de ellas sean aprobadas, qué impacto tienen en la sociedad, la calidad de las mismas, así como el trabajo en comisiones, los posicionamientos y votos en pro y en contra de los dictámenes discutidos, participaciones en tribuna, foros de consulta pública, mesas de trabajo y otras tareas más en el ámbito del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. A partir de la producción de los datos duros acerca del desempeño legislativo, es que este sistema de evaluación podrá construir parámetros e indicadores con respecto a la labor de cada representante popular que ha ofrecido en los meses de trabajo en las sesiones ordinarias, así como un marcaje global en cada periodo ordinario con respecto a cada legislador o legisladora. La iniciativa pretende adicionar a las reformas antes presentadas un articulado que establezca que la evaluación del desempeño de los trabajos legislativos se deberá realizar mediante elementos de medición que contengan y ponderen todas las actividades y encomiendas que desarrollan los legisladores en el ejercicio de su cargo, de conformidad con los derechos, prerrogativas, facultades, atribuciones y obligaciones en la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo. En virtud de los razonamientos anteriores, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo segundo del Parlamento Abierto al título primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se adiciona el capítulo segundo del Parlamento Abierto en el título primero para quedar como sigue. Artículo 9. El Poder Legislativo del Estado promoverá la implementación de un Parlamento abierto orientado en los principios de transparencia de la información, rendición de cuentas, evaluación del desempeño legislativo y el uso de las tecnologías de información. Artículo 10. El Poder Legislativo del Estado implementará el sistema de evaluación del desempeño legislativo, tomando en cuenta elementos de medición cuantitativa y cualitativa, así como de periodicidad que contengan y ponderen todas las actividades y encomiendas que desarrollan las y los legisladores en el ejercicio de su cargo, de conformidad con los derechos, prerrogativas, facultades, atribuciones y obligaciones en la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.
A la iniciativa leída se turnará para su estudio y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y al presidente de la Comisión de Planeación y Patrimonio y Finanzas para que se entregue a cada diputado lo correspondiente a la partida de ayuda social del mes de abril, mayo y junio respectivamente, de la manera que corresponda. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. ¿Me permite dar una pequeña reseña? Sí, adelante. Honorable 62ª legislatura. El que suscribe la diputada Ana Gabriela Guerrero Quintero, la diputada Lely Yajaira Herrera Romero, la diputada Verónica Ramírez Ríos, la diputada Brenda Lisbeth Rodríguez Hernández, el diputado Servando Briones Coronel, el diputado Julio César Vázquez García, el diputado Joan Sebastián Ovalle Mercado, integrante de esta honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado, 25, 46, fracción primera, y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, primera, 97, fracción tercera del Reglamento General, me permito someter a la consideración de la honorable 60ª la iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. En la Carta Magna no solo se contienen los principios jurídicos que designan a los órganos supremos del Estado mexicano, sino también los modos de su creación, sus relaciones mutuas, su ámbito de acción y las situaciones de cada uno de ellos respecto del poder del Estado. La importancia y trascendencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos queda manifestada en el texto de los artículos 40, 41, 49, 99, 116, 128, 133 y 135. Estos preceptos dan la esencia de nuestro constitucionalismo. Todas las autoridades del país, independientemente de su nivel jerárquico, tienen el deber o la obligación de aplicar la Constitución con preferencia a cualquier ley que se oponga al ordenamiento fundamental. Están obligados a ceñir su actuación a los mandamientos de la Carta Magna. Se proclama el principio de la supremacía constitucional. En la elección pasada del 2016, participamos como candidatos de diputados suplentes, siempre acompañados a nuestro candidato propietario. El día 2 de abril del 2018 se tomó protesta como diputados de esta legislatura, ya que algunos diputados propietarios solicitaron licencia con fecha determinada y otros con fecha indeterminada. Hoy nos encontramos realizando los trabajos pendientes. En días pasados solicitamos al secretario general de la legislatura nos hiciera entrega de las herramientas legislativas y de las cuales la respuesta fue que no deberían entregarse por el periodo de 3 meses, abril, mayo y junio, en donde este pleno no aprobó ni programó el ejercicio de recursos para ayudas sociales dentro del capítulo 4000 de nuestro presupuesto del 2018, al igual encontramos un sustento legal para que se niegue las herramientas a cada diputado, toda vez que son inherentes al acceso y permanencia del cargo de elección popular. Se tiene conocimiento que en la anterior legislatura se hicieron entrega de dichos apoyos en los meses señalados. Ahora bien, en su momento los diputados locales, coordinadores de las bancadas, Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista y el Partido Revolucionario Institucional, justificaron en ese momento, mediante una conferencia de prensa, el no haber reducido más del 5.14% del presupuesto para ayudas sociales, que son las herramientas legislativas, bajo el argumento de que se trata de una obligación de los legisladores volver a sus distritos para agradecer a los ciudadanos el voto, ejercer su favor y apoyar a los diputados suplentes. No contamos con dichas ayudas.
Las necesidades no conocen tiempos electorales. O como lo menciona el reglamento para el control y el ejercicio del presupuesto de la legislatura del Estado, en el numeral 9 habla de las facultades de los diputados y las diputadas, la cual es el recibir los apoyos económicos para el desempeño de sus servicios legislativos, administrativos, ayudas sociales, gastos de representación por diputado o por parlamento o por comisión legislativa. En la proporción y montos que prevengan, el presupuesto de egresos de la legislatura aprobó para el ejercicio fiscal correspondiente y pretenden entregar en julio los 31 millones de pesos. Esto quiere decir que más de 1 millón de pesos por diputado. Los diputados que hoy firmamos esta iniciativa es con la finalidad de hacer valer nuestros derechos como diputados y que este poder legislativo, el cual se supone es protector de los derechos humanos y no sea un ente que viole los derechos de los ciudadanos. Hoy exigimos a la comisión correspondiente que haga dichas entregas de los meses abril, mayo y junio y no se tenga la necesidad de acudir a instancias jurídicas o poderes alternos con la finalidad de garantizar dichos derechos a los diputados. Que hace un mes tomamos protesta, pero que tenemos la convicción clara de apoyar a nuestros distritos, a nuestros ciudadanos. Pero hoy somos sabedores que se han orquestado en algunos acuerdos para que no se entreguen dichas herramientas, que la ciudadanía requiere. También quiero mencionar de la interpretación del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Se advierte que la remuneración de los servicios públicos que desempeñan cargos de elección popular es un derecho inherente a su ejercicio y se configura como una garantía constitucional para su funcionamiento efectivo e independiente de la representación, por lo que toda afectación indebida a la retribución vulnerada el derecho fundamental a ser votado es su vertiente de ejercer el cargo. Por lo anterior, expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del Pleno la presente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas respetuosamente exhorta al presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y al presidente de la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas para que se entreguen a cada diputado lo correspondiente a las partidas de apoyo social, herramientas legislativas, del mes de mayo, abril y junio, respectivamente, de la manera que corresponde. Segundo, con fundamento en los artículos 104 y 105 del Reglamento General de Poder Legislativo, de acuerdo de Zacatecas, si se aprueba la presente iniciativa de punto de acuerdo con el carácter de urgente resolucionativo. En Ciudad de Zacatecas, con fecha del 27 de abril, rúbricas, ¿es cuánto? Diputada Presidenta, si me permite suscribirme a la iniciativa de la diputada. Gracias, diputada. Para suscribirme a la iniciativa de la diputada Gabriela, por favor. De igual manera, para suscribirme a la iniciativa de la diputada. Gracias. Sí. Claro, queda registrado las solicitudes de las diputadas, de las dos primeras diputadas. Diputada Presidenta, Julio César Vázquez, también si me permite para subir. Gracias. No. Gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continuando el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para que a la brevedad posible informe a esta soberanía sobre las actividades realizadas para la difusión del derecho a votar que tienen los connacionales en los países en que radican, así como motivarlos para que puedan ejercer el derecho político de votar. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Cabral Soto, autor de la misma. Con su permiso, diputada Presidenta. Adelante. El que suscribe, diputado Felipe Cabral Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 62ª legislatura del Estado, con fundamento en lo establecido en los artículos 60
fracción primera de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 25, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95, fracción primera y 97, fracción tercera del Reglamento General, someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. La reforma política y electoral de 1996 es tal vez una de las más importantes en la vida política de nuestro país. Sin ella no se podría explicar el proceso de transición política que ha tenido México y en particular el Estado de Zacatecas. La reforma electoral dio origen a nuevas reglas en la competencia y el aumento de la participación electoral de sectores sociales que habían permanecido inactivos y, por qué no decir, olvidados. Una de las aportaciones más importantes de la reforma fue el voto de los mexicanos en el extranjero, que vino a representar un avance significativo en la vida política del país. El voto de los ciudadanos en el extranjero fue una demanda de las comunidades mexicanas radicadas en Estados Unidos y otros países desde la década de 1970. El reconocimiento a los derechos políticos a través del voto de los migrantes se incluyó en la agenda de la reforma política del Estado mexicano de abril de 1996. Desde entonces se abrió el debate jurídico con la participación de especialistas en derecho constitucional, centrando la discusión en cómo se llevaría a cabo el proceso, hacia dónde se orientarían esos votos y su costo. El 30 de junio del año 2005 se publicó el decreto mediante el cual se reformaba y adicionaba un libro denominado El voto de los mexicanos en el extranjero, en el entonces Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocido como COFIPE, lo que determinó que el IFE, ahora Instituto Nacional Electoral, tomara medidas técnicas, administrativas y presupuestarias con motivo del voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero. La elección federal del año 2006 fue la primera elección en la que los migrantes mexicanos pudieron ejercer su derecho al voto. El voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero constituye no solo un acto de justicia social y política para una de las comunidades que más le ha aportado a su país de origen, siendo también una oportunidad de reivindicar los derechos políticos de los mexicanos y de fortalecer nuestro sistema democrático. La influencia e importancia de los migrantes en la vida económica, social, política y cultural de Zacatecas dio como resultado que las organizaciones de migrantes, académicos y partidos políticos impulsaran la reforma electoral del año 2003, mediante la cual se adicionó y se reformó la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral de Zacatecas. Dicha reforma reconoció a la migración y el concepto de binacionalidad como una realidad en nuestro Estado. Por ello, es uno de los mayores avances democráticos que han permitido aportar nuevos elementos al sistema político de la entidad. Sin embargo, para el ejercicio pleno de derechos de zacatecanos en el extranjero y para una eficaz participación y promoción del voto, es necesario un trabajo previo de credencialización, con una campaña de inscripción en el padrón de ciudadanos en el exterior, lo suficientemente extensa que garantice éxito en el proceso electoral que se avecina, así como la emisión de los lineamientos especiales para el voto de los zacatecanos en el extranjero. La elaboración del listado nominal de electores zacatecanos residentes en el extranjero y su inscripción en el listado nominal de votantes. Corresponde al IES, al Instituto Estatal Electoral de Zacatecas, la integración de la Comisión Especial del Voto de los zacatecanos residentes en el extranjero.
elaborar un plan integral para cumplir con la citada atribución y, en su caso, crear la unidad técnica del voto de los zacatecanos residentes en el extranjero. Asimismo, es competencia del Instituto Nacional Electoral emitir el padrón y la lista de electores, ello de acuerdo a lo que establece la propia Constitución y las leyes secundarias. El Instituto Nacional Electoral tiene como atribución dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores, aprobar y expedir los reglamentos, lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades previstas en el apartado B de la base V del artículo 41 de la Constitución, así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en el ordenamiento legal en cita en otra legislación aplicable. El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales de los estados tienen la obligación de brindar las facilidades necesarias a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para realizar los trámites que les permitan formar parte del padrón electoral y de la lista de electores para las elecciones correspondientes en el extranjero, para lo cual el Instituto, a través de la comisión respectiva de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y del Órgano Nacional de Vigilancia, verificará el registro de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero en el padrón electoral para conformar el listado de electores tanto a nivel federal como local. Por lo anterior, sin dejar de reconocer los avances que se han tenido a la fecha, resulta indispensable exhortar al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para que a la brevedad posible informe a esta soberanía sobre las actividades realizadas para la difusión del derecho a votar que tienen los connacionales en los países en que radiquen, así como motivarlos para que puedan ejercer el derecho político de votar. Asimismo, se exhorta a la Comisión Especial para el Voto de los Zacatecanos residentes en el extranjero informe sobre las estrategias, planes y programas para hacer posible el ejercicio de sufragio en el extranjero en el proceso electoral 2018. Lo anterior, con la finalidad de fomentar y conseguir una mayor participación en la vida política del Estado, en las elecciones por parte de los zacatecanos residentes en el extranjero y lograr una mayor vinculación de los ciudadanos con sus gobernantes. Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para que a la brevedad posible informe a esta soberanía sobre las actividades realizadas para la difusión del derecho a votar que tienen los connacionales en los países en que radiquen, así como motivarlos para que puedan ejercer el derecho político de votar. Segundo, la honorable 62ª Legislatura del Estado exhorta a la Comisión Especial para el Voto de los Zacatecanos residentes en el extranjero informe sobre las estrategias, planes y programas para hacer posible el ejercicio del sufragio en el extranjero en el proceso electoral 2018. Tercero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104 y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, se solicita se apruebe la presente iniciativa como de urgente y obvia resolución. Atentamente, Felipe Cabral Soto, y es cuanto, diputada presidenta. Diputada presidenta, Gracias. si me permite suscribirme a la iniciativa del diputado Felipe Cabral, por favor. Con su permiso, diputada presidenta. De igual manera. Muchas gracias, diputada. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. En mi calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, solicito respetuosamente a esa presidencia de la mesa directiva que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de urgente y obvia resolución, lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 104, fracción segunda de nuestro reglamento general. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
Gracias, diputado. De conformidad con el contenido del artículo 104 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que sean dispensados los trámites establecidos, lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. Santiago Domínguez, a favor. Luis Medina Elizalde, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Brenda Rodríguez, a favor. Rogelio Guerrero, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Humberto de la Torre, a favor. María Elena Ortega Cortés, a favor. Montalvo de la Fuente Marta, a favor. Herrera Romero Leslie, a favor. Román Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Felipe Cabral, a favor. Olguín Serna Julia Arcelia, a favor. Giovanna Valle, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Arabache Guadalupe, a favor. Verónica Ramírez, a favor. Iris Aguirre, a favor. Gabriela Guerrero, a favor. Rogelio González, a favor. Sandoval Romero Alfredo, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105 y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación, en su caso, de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que desean intervenir, favor de inscribirse en esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido al segundo secretario tomar nota del informe del resultado. Santiago Domínguez, a favor. Luis Medina Elizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Brenda Rodríguez, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Rogelio Guerrero, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Humberto de la Torre, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Montalvo de la Fuente Marta, a favor. Herrera Romero Leslie, a favor. Román Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Felipe Cabral, a favor. Giovanna Valle, a favor. Ramírez Ríos Verónica, a favor. Guerrero Quintero, a favor. Rogelio González, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Arabache Guadalupe, a favor. Olguín Serna Julia Arcelia, a favor, para que quede registrado en el acta. Amalia Lozano Juárez, a favor. Iris Aguirre, a favor. Sandoval Romero Alfredo, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Le informo, diputada presidente, que tenemos 27 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105, fracción tercera y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo.
No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado en los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobada en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en relación con las facultades de los cronistas municipales. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante. Le solicito me autorice a dar un resumen del dictamen. Adelante. Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Municipal respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en relación con las facultades de los cronistas municipales. Honorable Asamblea, a la Comisión de Fortalecimiento Municipal le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto con la que se reforma la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en relación con las facultades de los cronistas municipales, que se presentó por la diputada Iris Aguirre Borrego. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria celebrada el 16 de noviembre del 2017, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que se reforma la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en relación con las facultades de los cronistas municipales, que presentó la diputada Iris Aguirre Borrego. En esa misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum 1280 a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen correspondiente. Valoración de la iniciativa. Primero, competencia. Esta comisión legislativa es competente para estudiar y analizar la iniciativa presentada ante la soberanía popular, mediante la cual se pretende reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, así como para emitir el dictamen correspondiente de conformidad con lo que establece el artículo 140, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Segundo, la importancia de la crónica municipal, la historia social, política, económica y cultura es el bien social más importante que cualquier comunidad debe preservar. Las instituciones políticas y jurídicas, desde la década de los años 90, han impulsado el rescate y análisis de la historia regional. Este tema había sido minimizado en virtud de la construcción de una historia nacional que no siempre dimensionaba en su totalidad la historia regional de la comunidad en el proceso de construcción de la identidad nacional. Por ello, las etapas de reforma y democratización del país pusieron a debate la historia oficial e impulsaron una revisión desde la comunidad, la región, el municipio y las entidades federativas. En ese contexto, se revaloró la figura del cronista municipal. Sin embargo, desde que fue prevista en la ley, sus facultades y obligaciones estuvieron limitadas. A pesar de ello, su importancia fue cuestionada. El trabajo del cronista está vinculado al estudio y análisis de la identidad de la comunidad y su interacción con los procesos históricos regionales que se insertan desde la localidad de la historia.
Ello contribuye a generar cohesiones y sentido de presencia nacional, además de fortalecer el orgullo de ser oriundo de un determinado lugar, originario de un pueblo, de una villa, ranchería, colonia, fraccionamiento o ciudad natal. El cronista, con su actividad, rescata, preserva y difunde la memoria colectiva de los municipios, a la vez que con esta acción fortalece el sentido de pertenencia y el orgullo de la tierra que nos vio nacer. Esta comisión dictaminadora coincide con la esencia de la iniciativa, en virtud que dota a los cronistas municipales las facultades que fortalece su presencia y trabajo al interior del ayuntamiento. El historiador Luis González y González plantea que la microhistoria, la historia del pueblo, la historia de la patria chica, es el relato verdadero, concreto y cualitativo de la vida diaria del hombre. Por ello, la microhistoria es la narrativa que construye la dimensión temporal de la patria chica. En contexto, la historia nacional se reconstruye desde la región y desde la comunidad. En ese sentido, no puede explicarse la historia general sin la aportación de la historia regional. La importancia de la cronista puede definirse a partir de sus facultades. Por ello, en el Estado de México, el cronista es el constructor de la identidad de la comunidad. Registra el acontecer histórico, cosas memorables, formas y modos de vida comunitaria que generan la identidad regional. Es obligación del cronista promover y preservar sus usos y costumbres de la comunidad. Por ello, esta dictaminadora coincide con la promovente al otorgarle más facultades de coordinación con las instancias competentes a fin de preservar, proteger y difundir el patrimonio histórico arquitectónico de los municipios, así como elaborar y actualizar la memoria histórica del municipio, emitir opinión técnica sobre el otorgamiento de reconocimientos a ciudadanos distinguidos del municipio. Resulta importante en la propuesta de la incidente la modificación de una de las cláusulas para la destitución del cronista municipal, al agregar que el de manera recurrente false hechos históricos. No menor es la institucionalización de la Semana del Cronista en cada municipio. Desde la óptica de esta comisión, es pertinente darle la facultad al ayuntamiento para que determine, de conformidad a su historia y festividades, de la fecha de dicho acontecimiento en el municipio, con el objetivo de revisar la importancia de la historia de la comunidad y el municipio. Por lo anterior expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal de la Honorable 62ª Legislatura del Estado nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se adicionan las fracciones quinta, sexta, octava, reconociéndose las siguientes en su orden al artículo 125. Se reforma la fracción segunda del artículo 126 y se adiciona el artículo 127 bis, todos de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, para quedar como la siguiente. Artículo 125. Son atribuciones del cronista municipal las siguientes. Artículo 5. Coordinarse con las direcciones y unidades administrativas competentes para proteger y promover el patrimonio histórico y cultural, así como los usos y costumbres del municipio. Artículo 6. Elaborar y someter el conocimiento y aprobación del ayuntamiento la memoria anual y monográfica histórica del municipio. Artículo 7. Emitir opinión sobre el otorgamiento de reconocimientos a ciudadanos distinguidos del municipio, previa solicitud del ayuntamiento. Artículo Casos de sustitución. Artículo 126. El cronista municipal podrá ser sustituido en los siguientes casos.
Fracción segunda. Por la autentación recurrente de hechos históricos falsos. Artículo 27 bis. La Semana del Cronista Municipal se llevará a cabo en el mes y el día que determine el ayuntamiento a propuestas del cronista. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Así lo dictaminaron y firmaron los diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal de la Honorable 62ª Legislatura del Estado a los 25 días del mes de abril del 2018. ¿Es cuanto? Gracias, señora diputada. Siguiendo el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a los 58 municipios para que, como instancias ejecutaras del programa 3x1, impulsen las medidas y mecanismos necesarios para garantizar la organización y participación de los ciudadanos en los clubes espejo, a fin de procurar la transparencia y acceso a la información en las obras, acciones y ejecuciones del programa 3x1. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, ciudadana presidenta, le solicito me autorice a dar un resumen del dictamen. Adelante. Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Municipal respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a los 58 ayuntamientos para que, como instancias ejecutoras del programa 3x1, impulsen las medidas y mecanismos necesarios para garantizar la organización y participación de los ciudadanos en los clubes espejo, a fin de procurar la transparencia y acceso a la información en las obras, acciones y ejecuciones del programa 3x1. Honorable Asamblea, a la Comisión de Fortalecimiento Municipal le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa a los 58 ayuntamientos para que, como instancias ejecutoras del programa 3x1, impulsen las medidas y mecanismos necesarios para garantizar la organización y participación de los ciudadanos en los clubes espejo, a fin de procurar la transparencia y acceso a la información en las obras, acciones y ejecución del programa 3x1, que presentó la diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa. Vista y estudiada fue la iniciativa en cita, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria, celebrada el 18 de mayo del año 2017, se dio lectura a la iniciativa de punto de acuerdo que presentó la diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa. En esa misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada mediante el memorándum 0744 a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen correspondiente. Valoración de la iniciativa. Primero, competencia. Esta comisión legislativa es competente para estudiar y analizar la iniciativa presentada ante esta soberanía popular, así como para emitir el presente dictamen. Segundo, los orígenes del programa 3x1 para migrantes se pueden situar en nuestro estado a partir del año 1986. Dicho programa nació como una iniciativa ciudadana presentada por mexicanos radicados en Estados Unidos, que tenían interés en ser partícipes de la realización de proyectos de desarrollo social que beneficiaran a sus municipios y comunidades de origen, lo que eventualmente derivó en la relación directa de estos migrantes con las autoridades municipales y estatales. El citado programa se consolidó en un contexto de alternancia política, en el que se proyectó como meta principal el fortalecimiento de la democracia, a través del fortalecimiento de las instituciones públicas, mediante la rendición de cuentas como herramienta esencial para lograr una corresponsabilidad entre los ciudadanos y el gobierno. En palabras del ingeniero Sergio Soto Pianté, subsecretario de Desarrollo Social y Humano durante el sexenio presidencial 2000-2006, se podría describir al programa 3x1 como un programa que aporta beneficios en ambos lados de la frontera,
ya que los mexicanos que residen fuera del país invierten en proyectos sociales en sus comunidades de origen y al mismo tiempo invierten en el fortalecimiento de la red organizada de los mexicanos en el exterior. A los migrantes les ha beneficiado mucho conformar organizaciones en Estados Unidos, lo que les ha permitido fortalecer los lazos de identidad con su gente, promover su cultura y luchar por la defensa de sus derechos en el contexto de Estados Unidos. Estar bien organizado les ha permitido invertir de una forma más efectiva en programas sociales en sus comunidades. Además, desde Estados Unidos también ayudan al fortalecimiento de la sociedad civil en sus comunidades de origen y al proceso de rendición de cuentas de las instituciones del gobierno mexicano. Así, uno de los ejes fundamentales para el éxito de esta iniciativa es la transparencia con la que se manejan los recursos, tanto públicos como privados, que permiten la puesta en marcha de las diferentes acciones que el programa engloba. Esta dictaminadora, conocedora de la dinámica organizativa del programa 3x1, coincide con la iniciante en que una de las más sentidas peticiones por parte de los migrantes es que se clarifique cada erogación presupuestaria en cada rubro, que los recursos donados a sus comunidades de origen sean utilizados para la promoción de los proyectos que se diseñan para su propio desarrollo y para su impulso económico, cultural y social. La dinámica del multicitado programa es única en su tipo. Es un ejercicio de retroalimentación social directa entre los ciudadanos y el gobierno. Si bien es necesario aclarar que aunque estos ciudadanos no radiquen en sus comunidades de origen, son un pilar importante en el desarrollo económico de las mismas, ya que, por lo tanto, como una consecuencia directa del intercambio social que se mantiene vigente a través de las obras y proyectos que se realizan por medio del 3x1, se contribuye a reforzar los lazos de identidad de estos migrantes con su población. La transparencia, como eje fundamental del quehacer gubernamental, debe ser aplicada en todas las áreas del ejercicio público. El recurso destinado al programa 3x1 no debe ser una excepción. Así, esta dictaminadora reconoce que los ciudadanos mexicanos en su calidad de migrantes, que son parte de este programa, deben tener la oportunidad de hacer válido su derecho a la rendición de cuentas por parte de sus gobiernos y que la distancia no debe ser un impedimento para no ponerlo en práctica. Derivado de la necesidad anteriormente expuesta, los clubes y federaciones migrantes han creado en los diferentes estados beneficiarios del programa un mecanismo que les permite acceder a la información sobre la aplicación de los recursos que han entregado para su comunidad. El mencionado mecanismo es el Club Espejo. Los clubes espejo, o también llamados comités de obra, son el vínculo y el reflejo organizativo en México de los clubes de migrantes. Estos ejercen el derecho ciudadano a la información y a la rendición de cuentas gubernamentales. Como representantes en México, informan a los clubes de migrantes sobre el desarrollo de los proyectos que se están apoyando. De manera particular, los clubes espejo realizan las tareas de Contraloría Social, para llevar a cabo acciones de control, seguimiento y vigilancia del cumplimiento de metas y acciones comprometidas en los proyectos, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos a los mismos. La Contraloría Social ejerce un papel fundamental en los nuevos gobiernos, enfocados principalmente en la participación ciudadana. Se permite mediante el ejercicio ciudadano el fortalecimiento de las instituciones, así como el desarrollo de sociedades más dinámicas y proactivas. El ejercicio de rendición de cuentas es vital para la consolidación de un vínculo de confianza entre gobernantes y gobernados. Sobre todo, no debemos olvidar que el principal sustento de las sociedades democráticas radica en la participación que los ciudadanos informados realicen y el nivel de impacto que esa participación tiene en el actuar gubernamental. Por lo expuesto, esta comisión dictaminadora coincide con la iniciante en la necesidad de que mediante los ayuntamientos de nuestro Estado y con la dirección del Ejecutivo Estatal se aliente la creación de los clubes espejos en aquellos municipios de la entidad que, siendo partícipes del programa 3x1, aún no cuenten con uno. Se procure, además, el adecuado funcionamiento de aquellos ya establecidos y se brinden las facilidades para que estos puedan cumplir a cabalidad con su encomienda de manera organizada, formal e integral. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados e integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente dictamen de punto de acuerdo en los términos siguientes. Primero, la Honorable 62ª Legislatura del Estado